Hola, qué gusto saludarlos una vez más acá en Entretanto. Estoy feliz de acompañarlos y de contarles todo lo que vamos a tener el día de hoy para ustedes. Estos temas que nosotros investigamos, que conversamos con los especialistas para que podamos hacer reflexiones, para que tengamos herramientas y así ustedes puedan, bueno, aprender algo en toda esta hora, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, todos los martes y los jueves, ya saben, nos pueden seguir en @entretantopromartv, @caripacaterine, y ya tenemos la pregunta del día de hoy, que las pueden responder ustedes a través del 0424-565-0130. Y es, ¿qué opinas de los tratamientos estéticos? Tendremos también un especialista para saber hasta dónde podemos llegar con ellos, pero quiero que ustedes hagan sus preguntas y también opinen acerca de esto. Recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales, pero también a través del número telefónico que aparece en pantalla y que seguro vamos a tener una conversación bastante importante e interesante con relación a este tema. Tenemos un nuevo papa y de eso también vamos a hablar el día de hoy, porque, bueno, ya allí lo han visto ustedes a través de las pantallas de Promar Televisión, todo lo que ha ocurrido desde el Vaticano, y por supuesto que vamos a comentar algunos datos interesantes con relación a esto, pero antes voy a decirles el itinerario del día de hoy. Que ahí lo estamos viendo, por dónde comunicar el mensaje de tu marca. Voy a darte unas opciones interesantes. Si tú solamente estás utilizando un solo medio para comunicar el mensaje de tu marca, entonces, bueno, creo que vamos a tener que conversar en Hablemos de Comunicación y tú prestar bastante atención con relación a esto. Y hasta dónde llegar con los tratamientos estéticos, se los dije, es la pregunta del día de hoy, que ustedes pueden responder a través del 0424-565-0130, y vamos a tener a mi querido amigo, el doctor Carlos Colmenares, para que nos diga hasta dónde debemos llegar con esto de los tratamientos estéticos, cuando esto, bueno, pudiese significar un problema psicológico de cómo nos estamos viendo, esa imagen que estamos proyectando, qué dice de nuestra identidad. Todo eso lo vamos a conversar más adelante, pero también tendremos las enfermedades ocupacionales, esto emergentes, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, esas nuevas enfermedades que han surgido a raíz de los cambios de cultura, cambios en los espacios de trabajo, nuevos trabajos que han surgido a través de la tecnología. Esto lo vamos a estar conversando hoy con un médico ocupacional, ya ustedes verán lo interesante de este tema. Tenemos también la recomendación del día, una película que vi durante el fin de semana que me encantó y que seguramente puede dejarle a ustedes también muchas reflexiones. Ustedes saben que aquí lo que decimos es, bueno, aquí está esto, ¿cómo usted lo va a reflexionar? ¿Cómo lo va a tomar usted para su vida diaria? Es el trabajo que cada uno de ustedes va a hacer con la información que nosotros le presentamos en Entretanto. Y la terapia del sonido, ¿qué será esto? Es uno de los temas que vamos a estar tratando también acá en Entretanto el día de hoy. Y como les comenté, y ustedes ya lo saben porque lo han visto desde que se anunció, tenemos un nuevo papa, la Iglesia Católica está de fiesta, sería León XIV, sería el nombre que tomó este cardenal Robert Francis Prevost, que, bueno, habló allí, dio su primer discurso, era lo que estaba esperando un montón de gente en la Capilla Sixtina, que saliera el cardenal que dice "Habemus Papa", y después entonces el Papa que ha sido electo en 2 días apenas. Ayer comenzó el cónclave y hoy ya en la segunda jornada ya había salido humo blanco. La gente estaba esperando. Muchos datos, por supuesto, a raíz de esta elección. Este papa era asesor del Papa Francisco, muy cercano a él, y bueno, ya se están esperando cuáles van a ser las primeras acciones de este pontífice, que además, bueno, representa también un cambio, y yo lo decía en uno de los programas, y es que, por ejemplo, mi generación ha visto 4 papas vivos, al Papa Juan Pablo II, también al Papa Benedicto, que renunció, y esto lo conversamos aquí en Entretanto en uno de los programas, el Papa Francisco, que falleció hace poco, y bueno, y ahora vemos a León XIV pues ocupar este lugar importante para la Iglesia Católica, un papa, un cardenal
pues joven de 69 años y que en su primer discurso habló pues también en español, mandó un saludo a Perú, entonces sería el segundo papa de este continente en esta última era. Así que esto nos tiene muy felices a la comunidad católica y seguramente ustedes van a estar viendo algunos datos de esto en toda la programación de Promar Televisión. Ahora sí, muchachos, vamos a pasar al primer tema del día de hoy y es la terapia del sonido. ¿Qué es la terapia del sonido? Esto lo conversamos con Héctor Leal, él habla precisamente de esto, de la terapia sonora niérica. Así es como él lo define. Vamos a ver de qué se trata. Mira, como cualquier terapia que podamos realizar y tomar para experimentarla como mínimo, es un llamado a conectarnos con nosotros mismos, ¿sabes? En este proceso de aprendizaje hemos entendido que, al igual que un médico o un terapeuta, no funge como una persona que te va a sanar, pero sí tal vez te da una herramienta con la cual tú puedes conectarte contigo mismo y conseguir el punto en el cual desates nudos, procesos en los cuales han pasado a nivel inconsciente y se quedan impregnados en tu cuerpo, y a través de esta meditación y este proceso que se hace sensorial y de movimiento interno, de alguna u otra manera el cuerpo tiene un programa básico y elemental en el cual busca la armonía y el balance, ¿sabes? Y a través de cualquier terapia que tú hagas o lleves a cabo, cuando le permites ese tiempo y ese espacio a tu cuerpo, él como un vehículo inteligente que genera sus propios procesos, toma esa posibilidad la acoge en sí y empieza a generar procesos de cambio y se cambian frecuencias, estructuras, la parte psíquica. Y Héctor también nos dijo quiénes son aptos para hacer este tipo de terapias. Escuchemos. No hay una persona específica, porque si partimos de la premisa que la música es un lenguaje universal y el cual el cuerpo entiende y codifica de manera abstracta, desde un niño, una persona que esté enferma, siempre y cuando se sienta bien en el proceso, que es parte de lo más importante en ese proceso, de que estés relajado y te conectes contigo mismo y te permitas ese espacio-tiempo para ir dentro de ti y conectarte con tu propia esencia. ¿Y cuáles son esos instrumentos que tiene, o si esos instrumentos tienen una finalidad específica? Eso fue lo que le preguntamos a Héctor, vamos a ver qué nos dice. Pues bueno, mira, nosotros tenemos varios tipos de procesos con la música. Colectivos, en los cuales abordamos, digamos, de manera general, como un barrido y una limpieza. Y cuando son ya llevados a cabo a nivel individual, te puedes focalizar un montón en áreas específicas, y cada instrumento tiene una frecuencia y trabaja una parte del cuerpo específica. Porque hay un principio en el cual se habla de que cada uno de nosotros es una frecuencia de sonido, ¿sabes? Somos música en sí mismo, nuestras células vibran en una frecuencia y cada órgano a su vez tiene una frecuencia y un sonido específico. Por eso que cuando escuchamos música nos influye de alegría, tristeza, porque interactúa con nuestro cuerpo y nos conecta con frecuencias que nos lleva a su vez con improntas y memorias que están en el inconsciente y que están alojadas en el cuerpo en ciertas zonas inclusive. Entonces en ese nivel cada instrumento, y nosotros por ejemplo tenemos aproximadamente más de 20 instrumentos, son todos aborígenes, de conexión bien potente con la tierra, con arquetipos primigenios, y en ese proceso cuando te das ese espacio-tiempo, como mínimo hay un proceso de balanceo y de armonización, ¿sabes? Y si te lo permite, es un proceso que va creciendo porque se abren campos energéticos y de expansión en los cuales le das el espacio-tiempo a tu cuerpo y él, como organismo inteligente, busca su propio balance, su homeostasis, que es el balance natural o la armonía del cuerpo. Gracias a Héctor Leal. Qué tema tan interesante. Y hemos visto esto de la música y cómo influye en nuestro estado de ánimo
lo hemos visto a través de esta terapia que hoy nos explica Héctor, lo vimos también y hicimos unas encuestas para que la gente nos dijera exactamente qué era lo que sentía, si puede ponerse triste cuando escucha una melodía, si puede ponerse alegre. Y bueno, y la gente decía que sí, que definitivamente eso repercute en el estado de ánimo. Así que esto solamente es una abreboca de este entretanto. Hablamos ya del Papa, hablamos de la terapia del sonido y venimos con más información y con más temas. Así que busque su cafecito, su tecito, su merienda, porque aquí estaremos a la vuelta. Y ya estamos de vuelta acá en Entretanto y en esta oportunidad ya estoy compartiendo un tecito con mi próximo invitado y él es Jair Dávila Luzardo. Él es médico ocupacional certificado por la UNESCO y precisamente lo invitamos para conversar acerca de las enfermedades ocupacionales emergentes. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata principalmente de esas enfermedades que no veíamos quizás hace 10 años, pero que ahora sí las estamos viendo y que tienen que ver con la ocupación de cada persona. Pero dejemos que sea él el que nos explique primero eso, de qué se trata un médico ocupacional y si, bueno, si han tenido que estudiar nuevamente para entender también todas estas enfermedades que ahora han surgido a raíz también de las nuevas tecnologías. Bienvenido, gracias por acompañarme. Gracias, Catherine, un placer estar acá. Bueno, para empezar hay que saber ¿cuál es la diferencia entre un médico cirujano y un médico ocupacional? Ok, vamos a comenzar por ahí. Son cosas muy distintas, porque el médico cirujano, que es por lo general el que uno estudia y se gradúa. Exacto, es como el título general, ¿verdad? Exacto, okay. Ese es el que se encarga de tratar la enfermedad del paciente. Okay. Ahora, el médico ocupacional, que es un diplomado aparte, se encarga de prevenir la enfermedad del empleado en la empresa. Ajá, es un tema de prevención. Exacto. El médico ocupacional está previniendo que a ti te pase algo y el otro médico, bueno, ya cuando te pasa es el que actúa. Algo así. Algo así. Ok, ahora, ¿qué tan importante, y pareciera obvia la pregunta, pero quiero que tú me la respondas, qué tan importante es un médico ocupacional en una empresa? ¿Debe estar todo el tiempo? ¿Debe ir cada cierto tiempo? Porque bueno, entiendo que la ley indica que debe haber un médico ocupacional, debe ser contratado por todas las empresas, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, pero hay diferentes modos de estar. ¿Cuál es lo ideal? Mira, lo ideal es que cada empresa, tanto pública como privada, tenga su médico ocupacional, porque él es el encargado de evaluar, él hace de arquitecto, de ingeniero, de todo, porque él tiene que evaluar desde lo micro hasta lo macro de todo lo que pueda ocasionar un accidente al empleado como tal. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Que muchas empresas no están cumpliendo eso, no están teniendo un médico ocupacional como debe ser, sino que están haciendo convenios con clínicas que se encargan de el mismo funcionamiento, es decir... Bueno, y porque es válido Sí. en tanto que, bueno, también contratar a un médico que esté allí todos los días también es complicado, ¿no? Sí, claro. De hecho, un médico ocupacional como por general se contrata por hora, dependiendo de la cantidad que tenga de empleados la empresa, que tan grande sea, que tanto puede necesitar, se va definiendo el tipo de horas que puede hacer y el médico ocupacional se encarga de distribuirlo en la semana. Puede ir 3, 4 o hasta una vez, dependiendo del tamaño de la empresa y sus empleados para evaluar. Entonces, tomando ese escenario ideal, y ese escenario ideal es que cada empresa pues cuente con el servicio, sea como lo decida, sea como tenga el presupuesto, a un médico ocupacional, nos vamos entonces a esas enfermedades ocupacionales. Correcto. Vamos a hablar de las que conocíamos normalmente hace 10 años y cuáles eran esas enfermedades más comunes que podían presentar, por ejemplo, en unas empresas. Va a variar, depende de la empresa, ¿viste? Claro. Porque si es una de empresa... la actividad, ¿cierto? Exacto. Si es una empresa que se encarga de químicos, cloro, desinfectantes, ese tipo de cosas, puede haber enfermedades como intoxicaciones, quemaduras por químicos. Okay. Si es una empresa que se encarga de la quema, del polen, de quemaduras, puede ser enfermedades respiratorias, asma, neumonía. Si es una empresa que se encarga de tecnología, puede presentar pacientes que están
mucho en computadoras, pacientes que muchos están en oficinas, problemas de la cervical, de columna, enfermedades cerebrales, va a variar. Ok, y cuando yo estoy hablando de esas enfermedades ocupacionales emergentes, ahora con la era digital, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si yo hace 5 años, yo digo hace 10, pero puede ser hace 5 años, de pronto no se contrataba un community manager como ahora sí puede estar 8 horas o cumpliendo un horario dentro de una empresa, por ejemplo. O, bueno, cualquier persona que trabaje con temas de computación. Estas son unas posturas muy específicas que también estar expuestos a la pantalla. Exacto. Esas pueden definirse como esas enfermedades ocupacionales que han emergido en los últimos tiempos. Claro, mira, la gente piensa que, por ejemplo, un community manager, no, está metido en el teléfono ahí sin hacer nada. Sabroso, pero que un trabajo así, pero no. Es mucho más que eso, o sea, él está exponiendo tanto su vista a los rayos UV que transmite. Puede afectar la vista, el cerebro, puede ocasionar dolores de cabeza. Eso también va incluido también como un médico ocupacional que se encarga de evaluar qué tanto tiempo puede estar una persona en una computadora o en un teléfono, en una pantalla. Todo eso puede evaluarlo el médico ocupacional. Eso lo van determinando, es decir, ustedes evalúan cuáles son los cargos que hay y hacen un análisis de ese cargo. Exacto. Incluso nosotros no solo evaluamos tanto adentro como de la empresa, sino afuera. Del paciente, desde que el empleado sale de su casa hasta ir a la empresa, eso también nosotros lo evaluamos, porque si un paciente o un empleado le llega a ocurrir algo vía su empresa, el médico ocupacional tiene que investigar, analizar qué fue lo que lo ocasionó, cómo lo ocasionó, si merece que la empresa cubra sus gastos. Porque si fue por ir al trabajo, le pasó algo, Dios no quiera, y fue por vía a su empleo, la empresa tiene la necesidad, el deber de costearle sus gastos, una indemnización, sus medicamentos, todo eso lo evalúa el médico ocupacional. Ahora bien, es muy importante, por supuesto, el papel que tiene la empresa y la que tiene el médico. Exacto. ¿Cuál es el papel que tiene el trabajador también? Porque bueno, alguien diría, nadie quiere tener un accidente, Por ejemplo, o Exacto. nadie quiere tener una enfermedad. ¿Cuál es el papel del trabajador en este tema de prevención. Mira, el trabajador va, por eso es que siempre cuando antes de iniciar a trabajar es valorado por el médico, previo, una valoración médica, un chequeo para ver en qué condiciones está el empleado para poder trabajar, ya sea en actividad física, mental, todo, un análisis de cabeza a pie. ¿Qué pasa? Que muchas personas pensarán, no, un pequeño accidente para que me den las vacaciones, me voy. No, no es solo eso. El médico se tiene que encargar de evaluar si la cuestión fue causada por la empresa, por perjuicios y cosas así, fue negligencia o fue el empleado. Ahora, pero ¿cuál es el papel del trabajador en esto? O sea, ¿cómo debe prevenirlo? ¿Cómo debe prevenir, por ejemplo, las enfermedades ocupacionales emergentes de las que estamos hablando? De pronto, el tema de utilizar el teléfono, utilizar demasiado la computadora, que de pronto era algo que ya se venía viendo, pues una secretaria puede durar, bueno, 8 horas ahí metida en la computadora. Ahora, básicamente, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Mira, el trabajador tiene que usar las medidas de prevención. Siempre las medidas de prevención. Si yo trabajo en una empresa que trabaja con químicos, es el deber que yo esté usando guantes, tapaboca, casco. Si yo trabajo con electrodomésticos o con computadoras, teléfonos, lo ideal es que yo tenga una valoración con el médico a ver si yo necesito unos lentes ultravioletas, que son los que reflejan, para que no hagan tanto daño ni contacto. Ahora, también puede ser, si yo trabajo en una oficina, en una buena silla, cómoda, que no me impide estar jorobado para no tener problemas de la cervical. Todo va a depender, eso todo lo tiene que evaluar es el médico ocupacional. Bueno, muchísimas gracias, Jair, por habernos acompañado Gracias a ti, acá Catherine. en Entretanto, @jair.26, así lo pueden seguir. Y bueno, todos a cuidarse definitivamente. Esto es un tema interesante, yo voy a hacer un corte a esta hora y ya venimos con más. Ah, pero ustedes creían que nosotros íbamos a dejar ir a Jair así como si nada. Pues no.
vamos a continuar con él porque hay muchas cositas que quedaron pendientes acerca de este tema. Enfermedades laborales emergentes es uno de esos temas, pero también el papel del médico ocupacional dentro de las empresas. Así que él se quedó conmigo aquí hablando y tomándose un tecito. Y tú me hablabas de que tienes anécdotas. Yo me imagino que deben tener muchísimas anécdotas y él nos va a contar algunas y seguramente ustedes se van a ver reflejados en esto, porque tenemos todos que cuidarnos. Y cuando yo hablaba de las enfermedades laborales emergentes y mencionaba uno solo de esos casos que pudiese ser un community manager, por ejemplo, que hace 10 años no se contrataba en una empresa, generadores de contenido, de pronto, bueno, alguna otra profesión que ha surgido a través de las nuevas tecnologías y allí, ¿qué puede pasar si son personas que ejercen ese servicio, que no pertenecen a la empresa, que están allí, que son contratados, que son tercerizados? ¿Qué pasa con esas personas? Deben cuidarse porque la empresa no tiene ningún tipo de compromisos con ellos, ¿cierto? Claro, de hecho, incluso si, porque están los que se contratan por horas y por contrato fijo, ¿verdad que sí? Todos están avalados. Todos tienen que estar resguardados por la empresa, todos tienen que tener su chequeo médico, todos tienen el derecho de poder pedir su valoración por su médico ocupacional. Él verá si indica su reposo, una incapacitación, el tratamiento. Si fue por obra de la empresa tiene que cubrir su tratamiento, sus estudios. Nos han llegado muchos en el hospital en las emergencias. Como no tienen médico ocupacional, la empresa prefiere irlo a un hospital público. Claro. Que lo valore, un médico no pago y sea él el que tome las decisiones, pues. Claro. Entonces ahí ya hay una falla en realidad. Ahora háblame de esas anécdotas que me dio curiosidad saber qué puede pasar, por ejemplo, a un médico ocupacional que diga, ay, te agarré. Bueno, nos pasó una vez que un señor estaba vendiendo teléfonos, repuestos de teléfonos, cosas de decoraciones, carcasas, todas esas cosas de teléfono, y usaban la palabra delivery. Él llega y dice, voy a llevar un delivery a un cliente, y el paciente, el empleado sale de la empresa, se monta en la moto, que él no estaba encargado de delivery, él estaba de atención al cliente, y justamente a 2 cuadras lo chocan. Oh. Él pide que le paguen los gastos, que la empresa se haga responsable. Entonces, a simple vista uno dirá, no, la empresa tiene que cubrir sus gastos porque él estaba haciendo un delivery y le tocó. Pero resulta es que él no estaba en la parte de delivery, sino que era atención al cliente. Ajá. La moto no pertenecía a la empresa y lo que él estaba llevando era una carcasa robada de la empresa. Uy. ¿Qué pasó también? Se comió una flecha. Todas esas cosas lo tiene que valorar el médico Por ocupacional. eso es que yo estoy hablando de que está muy bien, decimos cuál es el papel del médico ocupacional en una empresa, cuál es el papel de la empresa también de cuidar a sus trabajadores, pero también cómo se cuida el trabajador, porque fíjense todo lo que cometió, todas las faltas que cometió esta persona, empezando por cuál era el producto, empezando por qué era lo que le había pasado. Entonces, bueno, esto es bueno para tomarlo en cuenta y la reflexión definitivamente. Ahora yo tengo que hacer un nuevo corte. Jair Dávila Luzardo, médico ocupacional, fue quien me acompañó esta tarde. Recuerden, 0424-565-0130 para que estemos en contacto. @entretanto Promar TV a través de Instagram. Ya venimos con más. Y ya estamos en esta parte del estudio porque corresponde hablar de comunicación. Y hoy, y se los había comentado al principio, les vengo a decir que hay muchos medios por los cuales ustedes pueden comunicar el mensaje de su marca. Eso sí, tienen que adaptar el mensaje de acuerdo al medio que ustedes utilicen. Es que cuando lo hacen solamente por una vía, esta se agota.
termina siendo exactamente lo mismo. Y usted dice, bueno, pero es que de pronto esta me sale más económica. Bueno, ¿cómo le va a salir más económica si no le está resultando en absolutamente nada decir el mensaje de su marca por allí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es combinar esas estrategias para que su mensaje realmente llegue a diferentes públicos, pero con diferentes mensajes y con la esencia que usted quiere transmitir. ¿Y qué puede utilizar? Puede utilizar, por ejemplo, los medios tradicionales, que son una vía perfecta para llegar a diferentes públicos, para que conozcan su nombre. Estamos hablando de radio, estamos hablando de televisión, pero también usted puede utilizar medios exteriores, por ejemplo, las vallas, las pantallas. Esto, bueno, es excepcional cuando usted está parado en un semáforo y empieza a ver, ay, mira dónde está, no sé, tal marca, y tiene que tener un mensaje muy preciso. Por eso le digo que yo le puedo mencionar aquí un montón de maneras en las que ustedes pueden comunicar su marca. Sin embargo, el mensaje debe estar adaptado por profesionales. También puede utilizar las relaciones públicas, por ejemplo, para acercarse a esa gente que usted considera que puede aportar y que usted le puede aportar a esa marca también. Esas son algunas que son muy específicas que pueden servirle. Pero también usted puede utilizar alguna publicidad no tradicional. Puede vender su marca, puede vender ese mensaje a través de diferentes actividades que no son las mismas que estamos acostumbrados a ver, que no tiene que estar pegado en un teléfono, que la gente pueda sentir su marca, que pueda explorarla de una manera distinta. Porque recuerden, y lo hemos visto aquí en diferentes oportunidades, que el tema sensorial, cómo eso conecta con las demás personas y lo que los hace sentir es lo más maravilloso que puede tener un mensaje para que se quede aquí en la mentecita. Así que ya usted sabe, si usted está utilizando solamente un canal para comunicar el mensaje de su marca, yo le aconsejo que explore nuevas maneras, que hable con su equipo y comiencen a modificar esto para que llegue a más personas y sea mucho más atractivo ese mensaje que usted quiere dar. Y la recomendación de este día es una película que, como les dije, vi el fin de semana, Te veré en mis sueños, está en Netflix, las pueden ver, y es que, bueno, se trata de una mujer de 70 años aproximadamente, que en principio, y comienza así, pierde a su perro. Pero cuando vamos conociendo la historia nos vamos dando cuenta de todas las pérdidas que ella ha tenido y cómo la ha afrontado. Ahí ustedes la están viendo en pantalla, ella es la protagonista y bueno, tiene un temple espectacular. Así es esta película, que además nos muestra diferentes formatos, diferentes aristas con relación a este tema de las pérdidas, de cómo ganar amistades, de cómo vivir cosas diferentes, de cómo atreverse sin importar la edad. Se las recomiendo, está así, en español, Te veré en mis sueños. Esta es la recomendación del día. Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos para leer sus mensajes y con el segundo especialista del día. Señor, no soy digno de que Pero entres te en agarraron mi los casa. datos. Me van a enviar un correo al correo de la licencia. Permitamos que la palabra del Señor Exacto, yo entre a igual. nuestro hogar ¿Quién sabe a qué le digo? través de la mejor Bueno, tú dices que te bendición. dijeron eso, que te iba a llegar un correo, a ti no te llegó nada, que no sabías si era hoy o mañana y que tú tenías paciente. Voy a averiguar con algunos que tengo Si pacientes. te hubiesen puesto multa, tal vez, porque eso sí andan que detrás. tengo que pagarle la multa y sacar la cuenta de Por 60 dólares. Mar Televisión, Ya vamos, pero- seguimos contigo. La Divina Pastora. Mira, yo voy a echar más carreras, nada, estoy muy cansada, en serio. Porque el papá me dejó la vaina. Pierina tenía cita, no pudo llegar tampoco. Ah, porque le atrasaron nada. Así que transfiere aquí y la fue a la charla. ¿Cuánto es que transfirieron? Eran 60 dólares. Ah, sí, porque le ponen una multa. Pero si son locos, por supuesto que voy para la charla y me ve. Bueno, lo máximo que te puede pasar es que te digan, ay, otra vez te paran y te digan que tienes una multa ahí. O que te...
Continuamos acá en Entretanto 0424-565-0130 para que se comuniquen con nosotros. Ya saben también, las redes sociales están disponibles, @EntretantoPromarTV. La pregunta del día de hoy, ¿qué opina usted acerca de los tratamientos estéticos? Y bueno, yo voy a presentar de inmediato, antes de leer sus mensajes, a mi invitado. Él es el doctor Carlos Colmenares, especialista en antienvejecimiento y medicina estética, y precisamente vamos a ver qué es lo que él nos dice, hasta dónde comienza eso a ser un problema, esto de tratamientos estéticos, cómo te ves que requieres y lo necesitas, y qué debe hacer un médico especialista para que tú no sobrepases esos límites. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido, primera vez que viene a visitarnos aquí en esta casa, y bueno, tomando allí, él está tomando agüita, no nos quiso recibir el café a esta hora porque dijo que después no dormía. Eso fue lo que nos dijo. Yo sí me estoy tomando mi tecito. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a ti por la maravillosa invitación a este maravilloso espacio. Bueno, comencemos por allí. ¿Qué es lo que es sano en tratamientos estéticos? Porque de pronto la gente tiene muchos prejuicios. ¿Tratamientos estéticos? ¿Qué es? ¿Qué es un tratamiento estético? Hay algunos más invasivos, unos menos invasivos. Vamos a explicar esto primero para que la gente entre en contexto. Ok, bueno, debemos tomar en cuenta cuando hablamos de un tratamiento estético la diferencia de un tratamiento médico estético, ¿sí? Ok. Un tratamiento estético es todo aquel que es realizado tratamientos para obtener o para afianzar rasgos de belleza, pero es realizado por un cosmiatra, por un esteticista, por un cosmetólogo, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de medicina estética, por supuesto vienen siendo esos tratamientos estéticos, pero ya aplicados por el médico. Esa es la diferencia, tratamientos estéticos y tratamientos médicos estéticos. ¿Cuáles son esos tratamientos que aplica el médico estético o de medicina estética? Ya los tratamientos mínimamente invasivos, donde involucre por la mínima aguja, ¿ok? Entonces el esteticista... Eso debería, si involucra, disculpa que te interrumpa, si involucra una aguja, miren lo que están diciendo, una aguja debería ser por un médico. Es correcto. No por un cosmiatra, no por... Bajo ningún concepto. El cosmiatra, el cosmetólogo, el esteticista es nuestra mano derecha a la hora de trabajar en nuestro consultorio, en nuestra cabina, pero no está autorizado para inyectar, no debe inyectar. Quien debe inyectar al rostro del paciente, por supuesto, debe ser el médico. Entonces, esta es una de las diferencias, medicina estética o tratamientos de medicina estética y tratamientos estéticos. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué puede abarcar? Hay unos, como te decía, más invasivos que otros. Por ejemplo, una cirugía plástica entra dentro de esto. No, los tratamientos de medicina estética que engloban lo que es la armonización facial, la regeneración de la piel, recuperación y mantenimiento, son tratamientos no invasivos y mínimamente invasivos. Cuando hacemos referencia a un tratamiento mínimamente invasivo, es, ejemplo, una aguja. Ya al colocar una aguja tú estás invadiendo al paciente con una aguja. Exacto. Por muy mínimo que sea, entonces se considera un tratamiento mínimamente invasivo y por lo tanto es realizado un acto médico, por supuesto. Ya cuando hablamos de tratamientos invasivos como un lifting quirúrgico, una cirugía, una rinoplastia, que son tratamientos de quirúrgico, cirugía, quirófano, debe ser realizado por un médico especialista en cirugía plástica. Ajá. Esto es demasiado importante para entrar al tema del día de hoy, de hasta dónde puede ser beneficioso estos tratamientos y hasta dónde no. ¿Cómo ustedes identifican eso? Cuando una persona realmente va porque, bueno, quiere verse un poco más joven, más fresco, y cuando ustedes lo ven que puede ser un tema psicológico también, el que quiere cambiar todo o quiere poner más de lo que debería. Es sumamente importante, como siempre lo he recalcado, la evaluación del paciente. Cada paciente es distinto, todos los tratamientos son individualizados para todo tipo de paciente. No es que, bueno, yo quiero este tratamiento porque se lo colocaron a mi amiga, a mi prima, a mi mamá, a mi vecina, a María y a Juana. No, cada rostro es distinto, la condición de piel es diferente, la edad, condiciones de salud, condiciones climáticas, hay muchos factores que van a interferir en la decisión del plan terapéutico que vamos a aplicar al paciente, ¿sí? ¿Cuándo decidimos? Bueno, la consulta es algo fundamental. El paciente debe acudir a una consulta previa antes de realizar un tratamiento, donde el médico, ¿qué hacemos en consulta? Evaluar al paciente, realizar la historia clínica, todos los antecedentes de salud, antecedentes de importancia, antecedentes de tratamientos previos que se haya realizado en el rostro, en este caso,
y la evaluación física, que es muy importante, evaluación médica del rostro y determinar qué tratamientos podemos realizar. También es de mucha importancia oír al paciente, saber qué expectativas traen sobre un tratamiento médico estético, qué quieres mejorar. Dependiendo de lo que el paciente quiera mejorar, entonces yo le ofrezco, yo te puedo ofrecer que un tratamiento de medicina estética o con esta técnica vamos a mejorar hasta aquí. Doctor, me gusta, pero yo quiero más así. No se puede, no es la técnica correcta, ya es con cirugía plástica. Entonces allí determinamos. Por eso es importantísimo la comunicación médico-paciente antes, durante, en el proceso y después de realizar un tratamiento médico estético. Ahora, cuando determinamos que hay un trastorno dismórfico, una dismorfofobia, es este paciente que realizamos un tratamiento, vemos que los resultados son maravillosos, pero me gustó, pero quiero más. Un poco más. ¿No? Pero es que está muy bien, está en armonía, pero es que quiero más. Me gusta, pero quiero más, o ya me gusta, me veo bien, pero ahora quiero mejorar esta zona, ahora quiero esto, ahora no me gusta esto. Entonces ya ahí determinamos que hay un problema psicológico, que ya es un trastorno dismórfico, y bueno, toca abordar como médico al paciente. ¿Cómo se abordan ese tipo de casos? Bueno, principalmente orientando al paciente, conversando con el paciente, tratar de convencerlo, ¿sí? Ahora, cuando el paciente vemos que está renuente, y me ha sucedido, lamentablemente, he visto algunos pacientes que, bueno, doctor, está bien, no me lo quiere realizar. Y lamentablemente lo he visto en cuentas de otros centros realizándose los tratamientos. Entonces, ¿qué pasa? En medicina estética, mientras menos es más, siempre lo he dicho. Lo más sutil posible, lo más armonioso, lo más delicado, lo más anatómico posible. Que los resultados sean sutiles. Ya cuando el caso, bueno, se sale de nuestras manos, lo ideal es referir al paciente a consulta y terapia psicológica. Bueno, y además que si quiere, ahí estamos viendo unas fotos en pantalla, precisamente donde estamos viendo eso, lo que tú nos estás comentando. O sea, es que se hacen demasiados tratamientos y bueno, terminan por desfigurarse el rostro. Sí. Ahora bien, aquí hay algunos mensajes que quiero que leamos y que analicemos. Dice por aquí Yajaira Colmenares desde Caudare. Los tratamientos estéticos pueden ser una forma de autocuidado, pero a menudo son más sobre la percepción que sobre la realidad. Se nos puso profunda la señora Yajaira y definitivamente sí, es como tú te percibes, yo lo decía al principio. Bueno, cuando tú tratas el tema estético, yo hablo del tema de comunicación, cuando la gente tiene mucha vergüenza de mostrarse, entonces hay que ir un poquito más allá porque es la percepción que tú tienes de ti. Entonces tienes que fortalecer esa identidad para poder proyectar la imagen que queremos. Entonces, ¿cómo se percibe dentro de la medicina estética? Justamente eso lo conversamos esta mañana en una buena mañana. Exacto. Casualidad hablábamos de ese tema, de que es algo de que por supuesto, o sea, cuando es no solamente la parte física, sino la parte emocional. A veces el paciente dice, bueno, no me siento bien emocionalmente y por eso vengo a realizarme un tratamiento. Okay. Pero es que tu piel está muy bien, sí, pero... Estoy cerrando un ciclo. Sí, pero sí. Es que lo necesito porque es que no me he sentido muy bien o estoy cerrando un ciclo, estoy pasando por un duelo, por una separación, quiero dedicar ahora el tiempo para mí, quiero estos cuidados para mí porque me lo merezco. Y en algunas ocasiones el paciente tiene una buena piel, no necesita ese tipo de tratamientos, pero ellos sienten de que, bueno, es necesario en este momento para mí, porque lo necesito. Exacto, es más la acción por la emoción que estoy sintiendo que porque realmente yo me estoy percibiendo No, es correcto. Que tengo de pronto la piel un poquito cansada o algo así. Ahora por aquí dice Hortensia Rodríguez, ella nos escribe desde el centro, dice, la ciencia detrás de ellos es fascinante, pero el resultado depende de la habilidad del profesional, también de las expectativas que tengamos como pacientes. Sin duda es una decisión que debe ser meditada en su totalidad. Bueno, porque aquí entra lo que decías tú al principio. Hay tratamientos muy invasivos y otros mínimamente invasivos. De pronto, ¿cuáles son esos tratamientos que tienen muy poco riesgo? Una limpieza facial profesional se puede realizar a cualquier paciente de cualquier edad, incluso un adolescente que está en una etapa de desarrollo, viene ese proceso del acné, la piel extremadamente grasa y se realiza tratamiento, valga la redundancia, para tratar o mejorar esa condición de acné y para prevenir también este tipo de lesiones. No es nada invasivo una limpieza. Digamos algo, vámonos un poquito más allá, un plasma rico en plaquetas, una nutrición, una hidratación con polirrevitalizantes, con vitaminas,
que involucran, ya estamos utilizando agujas de mesoterapia, pero es algo que es mínimamente invasivo, no tenemos un riesgo. ¿Cuál puede ser digamos, el riesgo? Un pequeño hematoma, una pequeña región inflamada, eso es todo, como tal. Ya, bueno, a medida del diagnóstico del paciente, ya podemos trabajar con toxina botulínica, que es el Botox para líneas de expresión. Sigue siendo un tratamiento súper seguro, siempre y cuando, como lo dice la señora, debe ser aplicado por el médico, debe tener la capacidad y debe tener la preparación, por supuesto, previa para realizar ese tipo de tratamiento. Un conocimiento anatómico, que es muy importante, conocer la anatomía del rostro, la expectativa del paciente, Exacto. escuchar al paciente, evaluar al paciente y saber qué vamos a realizar, qué vamos a hacer para que el rostro quede armonioso y el paciente totalmente contento. Ahora, Carlos, una anécdota, ¿tú has tenido pacientes que te han dicho algo insólito que tú digas, mira, no, esto no se puede hacer, pero es que en ningún rostro, no, o sea, es imposible? ¿Has tenido ese tipo de pacientes? Sí, los he tenido. Ajá. ¿Cuál es el caso? En el caso de los biopolímeros. Ok. Los que son biopolímeros, bueno, recordemos los biopolímeros hace 14, 18, 20 años, que actualmente se conoce como, es una halogénesis iatrogénica, considerado como un delito contra la salud pública. No se debe colocar bajo ningún concepto ese tipo de rellenos que se colocaban como el metacrilato y otras sustancias que son rellenos dérmicos que se colocaban muchos en glúteos, también en la región facial o del rostro. Y bueno, son este tipo de rellenos que son derivados del petróleo, de aceites, de plástico. Imagínense metiendo veneno en el cuerpo. Son permanentes. Y bueno, tengo pacientes que, bueno, desafortunadamente se realizaron este tipo de procedimientos, digamos, porque no es tratamiento, de procedimientos en aquellos años, y por supuesto traen las consecuencias. Al momento de realizar el examen físico, que recalco que es de sumamente, o sea, es muy importante, se puede percibir, bueno, acá hay un relleno, acá tenemos algo, sí, yo me inyecté un relleno hace tanto tiempo, entonces en ese caso está totalmente contraindicado colocar una aguja, colocar incluso hasta calor. Wow, Vamos a colocar radiofrecuencia, vamos a colocar un equipo, un iPhone, un equipo ultrasonido que emita calor. No podemos colocarlo, así no estamos penetrando la piel. Y hay personas que te han dicho, no, yo jamás en mi vida me he puesto esto de nada. Y cuando tú lo evalúas dices, no me vas a poder engañar, la verdad. Pues sí, sí ha sucedido en consulta. Además que es muy peligroso, ¿no? Intentar engañar a un médico, porque si de pronto hacen eso, que utilizan otro tratamiento, alguien que no tenga experiencia como Carlos, y bueno, puede dañar mucho más, ¿cierto? Claro, el biopolímero, bueno, como le aconsejamos a los pacientes, si está allí, o sea, deje quieto lo que está quieto. Si no sientes molestia, si no sientes inflamación, déjelo tranquilo. Pero si consideras que tienes molestia, consideras que ya no lo quieres tener en tu organismo, bueno, acude a una consulta de cirugía plástica, va a haber una preparación exhaustiva y una cirugía, digamos, especial, no es una cirugía muy fácil, Sí, para claro. poder extraer ese tipo de sustancias, cuando hablamos de los biopolímeros. Si he recibido pacientes en consulta, no, yo nunca me he colocado nada, pero ¿qué tengo acá? ¿Qué consigo acá? No, esas son unas vitaminas que me colocaron hace tiempo, seguro. Bueno, hágame el tratamiento. No podemos, María. ¿Y qué hacemos? Realícese esta ecografía de partes blandas o se me hace esta tomografía, me la trae y con gusto hacemos el tratamiento. Claro. Lamentablemente es el tipo del paciente que no Que vuelve no a la vuelve, consulta. que no vuelve a la consulta, pero bueno, es complicado, así que bueno, ya ustedes saben. Es preferible decir, sí, en algún momento hice esto, bueno, porque usted no sabía, el que sabía era aquel que se lo estaba poniendo. Entonces, es preferible hacer eso y que el médico esté al tanto y que la pueda ayudar muchísimo más o lo pueda ayudar muchísimo más. Por aquí María Yepes dice, pueden tener un impacto positivo en la autoestima, pero cuidado, el efecto placebo puede ser más fuerte que el tratamiento mismo. Y dice Miguel Ángel Gutiérrez, el único hombre de esta partida del día de hoy, dice, como todo en la vida, hay riesgos, lo importante es informarse y considerar si los beneficios superan las posibles complicaciones. ¿Cuáles serían entonces tus recomendaciones finales, bueno, por hoy? Porque estás invitado aquí. Cuando tú quieras puedes venir a tomarte tu cafecito, tu tecito, si no te quita el sueño en la noche. Bueno, como recomendación, acudir a manos expertos, manos de profesionales. Lamentablemente, bueno, ahí existen lugares donde no existe o no hay este tipo de profesional que ofrezca medicina estética. Entonces, no debemos dejarnos inyectar el rostro, no debemos reaplicar un tratamiento donde involucremos aguja, mesoterapia, en una peluquería, en un spa. Debe haber
un espacio acorde para realizar este tipo de tratamiento, donde se cumplan las normas de asepsia, antisexia, de bioseguridad. Y por supuesto que es un médico. Usted le puede preguntar al médico, doctor, ¿de qué universidad es usted? ¿Dónde se graduó? ¿Y dónde aprendió lo de la estética? A mí no me ofende eso. Yo con todo gusto se lo explico al paciente. Yo me gradué en esta universidad, hice esto, tengo tantos años de experiencia y me he capacitado aquí. O sea, no es ofensivo. O sea, se le puede explicar al paciente y el paciente tiene la necesidad y tiene la obligación de hacerlo sin ningún inconveniente. Es así. Muchísimas gracias, Carlos, @Dr. Carlos Colmenares. Por allí lo pueden conseguir para obtener muchísima más información en relación a esto. Hay que reflexionar dónde vamos a poner nuestro rostro, nuestro cuerpo. Tienen que ser profesionales y sobre todo no satanizar de por sí los tratamientos médico-estéticos, sino más bien buscar a las personas adecuadas para hacerlo. Yo me tengo que despedir ya a esta hora. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con todos nosotros. Recuerden que las redes sociales siguen disponibles para estar en contacto, @entretantopromartv, @caripacaterine. Recuerden ser buenos ciudadanos, aunque nadie nos esté mirando, y almas a la obra. Chao.